Es técnicas de redacción. Primero vamos a ver las leyes de los elementos de la comunicación, que son la claridad. Siempre pues hay que escribir, dice, con un máximo de sencillez, de tal manera que el mensaje sea entendido fácil, rápido y correctamente. Debemos de utilizar pues la brevedad. En el mensaje se debe dar la máxima información en el mínimo de palabras posible. La precisión. El texto debe focalizarse en lo que interesa sin rodeos, añadiduras o redundancias. La corrección. Se debe escribir correctamente cumpliendo las normas gramaticales y estructurales y presentar el texto formalmente digno. Totalidad. No se debe dar la impresión de que se transmite un mensaje incompleto. El estilo, ritmo y coherencia. El estilo, todos nosotros en cualquier redacción que realicemos tenemos un estilo propio. Se podría definir como un equilibrio entre el orden y el movimiento. Por una parte, el estilo depende de la organización y jerarquía de las ideas en el texto, de la coherencia que se desprenda del mismo, pero también de la capacidad de interesar, agradar y dar vida a las ideas, dar un ritmo adecuado al tipo de mensaje. El ritmo de un texto le confiere movimiento, vida, debe ser motivador y sugerente. Varía según el tipo de escrito, pero en principio suele ser muy homogéneo en un mismo texto. De este modo, el lector crea sus propias expectativas sobre lo que va a leer a continuación y las confirma o rechaza a medida que avanza la lectura. La coherencia es el orden en que aparecen las palabras y que van formando frases y párrafos congruentes y enlazados entre sí para formar un texto claro, breve, original, preciso, completo y correcto que interpretamos fácilmente. La concordancia es un medio gramatical de relación interna entre palabras. Existen dos clases de concordancia. La concordancia entre el sustantivo y adjetivo. Este consiste en la igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales. También existe la concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo. Permítame un poquito, chicos. Y estaba en la coherencia, dije que es el orden en que aparecen las palabras y que van formando frases y párrafos congruentes y enlazados entre sí para formar un texto claro, breve, original, preciso, completo y correcto que interpretamos fácilmente. La concordancia es un medio gramatical de relación interna entre palabras. Existen dos clases de concordancia.
concordancia entre el sustantivo y el adjetivo consiste en la igualdad de género y el número de estas dos categorías gramaticales, la concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo. En este caso, la igualdad debe ser de número y persona. Por ejemplo, si digo salón amplio, si pongo salón amplio, pues obviamente estamos nombrando las cosas en singular. No puedo decir salones amplio o salón amplios. Ajá. Salones amplios, casa limpia, casas limpias. Estamos utilizando la concordancia entre el número de objetos o número de cosas. Ajá. Los casos especiales, si el adjetivo modifica a varios sustantivos singulares, concuerda con ellos en plural y tiene género masculino. Por ejemplo, estos son un pez. Eso sí es correcto porque no podemos decir peces. Ajá. Un loro y una pantera muy lindos. Si los sustantivos nombran seres animados de diferente género, el adjetivo se usa en plural y en masculino. Por ejemplo, la secretaria, la dueña y el vendedor son consagrados en su trabajo. Utilizamos entonces en masculino esa unión. Si hay femenino y masculino, la vamos a utilizar en masculino. Uh-huh. El adjetivo entonces va a ir en masculino. Si el adjetivo modifica sustantivos sinónimos o que van unidos por las conjunciones y o u, concuerda en género con el último sustantivo y se usa en singular. Por ejemplo, tiene una pulmonía, una sinusitis y un catarro impresionante. Entonces, en este caso, vamos a utilizar pues otra vez el sustantivo en singular. Uh-huh. No puedo decir tiene pulmonía, sinusitis y catarro impresionantes. Entonces, si un catarro impresionante utilizo lo de la última frase. Cuando el adjetivo precede a dos o más sustantivos, se usa en número singular y tiene el género del sustantivo más próximo. Por ejemplo, confío en su extraordinaria fuerza y valor. Entonces, si va antes, pues lo que sigue, extraordinaria fuerza, porque es femenino, aunque el último, pues sea masculino. En el caso de los adjetivos compuestos, solo el segundo elemento concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, la guerra ruso-japonesa. Ajá. Bueno, el párrafo. Jesús Olayo, ¿nos ayudas a leer lo que es el párrafo, por favor? Dice, el párrafo es la parte de un escrito que se considera con unidad suficiente para poder separarlo mediante una pausa que se indica con el punto aparte. Es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. Uh-huh. Y también existen tipos de párrafos. Sebastián Reyes, por favor. Tipos de párrafo normales. Los párrafos más frecuentemente usados se caracterizan por una idea temática, la cual se desarrolla mediante varias ideas secundarias. Funcionales. Son párrafos que no llevan idea temática, pero que coadyuvan al desarrollo de estas. Pueden ser de varias clases. Encabezamiento. Cumple la función de iniciar o introducir en el desarrollo de un tema. Enlace. Relaciona las diferentes ideas con las que vienen después. Retrospectivo. Unen la información que ya se ha presentado. Prospectivos. Anuncian nueva información. Conclusión. Sirve para dar por terminado un escrito. En algunas ocasiones, en estos párrafos se hace un resumen de lo escrito. Deductivos.
Son párrafos que desarrollan una idea principal al inicio. Para su construcción, se parte de una generalización para luego presentarse casos específicos. Ejemplo, la mayoría de los adolescentes ha probado alguna vez bebidas alcohólicas, aunque la frecuencia de su consumo varía con la edad, el sexo, la religión, la clase social, el lugar de residencia y el país de origen. En los países no muy, el alcohol es el narcótico psicoactivo más ampliamente ingerido, por encima de la marihuana. Un fenómeno de los años 70 ha sido el de la nivelación en el índice del consumo de alcohol entre los adolescentes de uno y otros. Y mientras que unos y otros muestran un aumento continuo en los últimos 20 años, el crecimiento correspondiente a las chicas es mucho más acelerado. Inductivos. Son párrafos que llevan la idea principal al fin. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias para dar a una realización o idea temática como una conclusión de lo que se ha afirmado. Ejemplo, comenzar por los hechos, luego describirlos y más tarde formular hipótesis y construir teorías para explicarlos. Después, deducir de ellas conclusiones particulares verificables, recurrir eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos y constatar sus conclusiones con otros resultados y, finalmente, si se halla necesario, corregir sus conjeturas sin compasión. He aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica. Ok. Entonces, aparte de los tipos de texto, también tenemos el deductivo y el inductivo. El deductivo nos dice empieza de lo principal y se va a lo general. El inductivo va a empezar por algo específico, por algo, sí, por algo específico y puede terminar en algo general. Te está induciendo a abrir más la investigación. Entonces, para poder escribir pues diferentes tipos de texto, tenemos esos dos como un principio. Tenemos los cronológicos, que son párrafos que describen la sucesión temporal de un evento. Por ejemplo, la aritmética es sin duda una de las más antiguas de las ciencias. Los dedos fueron para nuestros antepasados los primeros instrumentos. Los dedos, está separado. Los dedos fueron para nuestros antepasados los primeros instrumentos de cálculo. A esto se debe la base decimal de numeración utilizada por los egipcios, quienes tenían un signo particular para representar cada unidad. Los fenicios, los griegos y los hebreos empleaban como signos matemáticos las letras de sus alfabetos. Los conocimientos matemáticos de los griegos pasaron a los árabes, quienes introdujeron a Europa. Pitágoras y los sabios griegos posteriores a él fueron los que crearon la aritmética de hoy. Entonces está contando una historia, es una historia cronológica que ha pasado a lo largo del tiempo sobre la aritmética. De comparación, también existen párrafos de comparación. Y Michelle, por favor, ¿nos ayudas? Con el de comparación. Sí. Dice, son párrafos que consisten en la expresión de las semejanzas o diferencias que existen entre dos objetos o fenómenos. Ejemplo, Cartagena y Bogotá son dos ciudades. La primera está situada en la costa atlántica sobre el nivel del mar. Posee un clima tropical refrescado por las brisas marinas. Tiene un gran atractivo turístico por sus reliquias históricas y por sus hermosas playas y paisajes. La segunda está situada sobre la cordillera oriental, en la sabana de Bogotá, a una altura de 2.700 metros sobre el nivel de mar. Tiene una temperatura aproximada de 14 grados centígrados. En ella se mezclan los atractivos de los lugares coloniales con la arquitectura moderna propia de las ciudades de los países desarrollados. Y también existe de causa, efecto. Mario Ayala. ¿Continúo? Ok. Gracias. De causa, efecto. Ok. Son párrafos que presentan las causas que generan una situación y los resultados que ella produce. Por ejemplo,
Muchas y muy variadas son las causas de la violencia colombiana. Entre ellas podemos citar las siguientes: marcadas desigualdades sociales y económicas, bajo nivel de educación en la mayoría de la población, desempleo creciente, falta de unidad familiar, descomposición de la juventud por el abuso de la droga y pérdida de los valores tradicionales. Los efectos de esta situación son muy graves y pueden resumirse así: inestabilidad emocional del pueblo colombiano, parálisis del desarrollo industrial, desequilibrio de la economía, incertidumbre y desorientación de los jóvenes e imposibilidad creciente para salir del subdesarrollo. Entonces, pues, cada que redactemos algún párrafo, algún texto, pues existen diferentes formas o diferentes tipos más bien de redacción que pues nos damos cuenta qué conlleva cada uno de estos tipos de párrafo. Si yo quiero hacer uno cronológico, pues obviamente voy a empezar contando la historia de antes hasta la actualidad. Y así cualquier tipo de párrafo que queramos escribir debemos pues de saber, bueno, aquí por ejemplo, cómo escribir un buen párrafo. Escoge un tema sobre el cual escribir. Escribe una buena oración principal. Para sustentarla, busca los detalles apropiados, desecha los detalles irrelevantes, construye y enlaza las oraciones coherentemente, concluye con una oración apropiada, revisa y corrige. Te puedes preguntar: desarrollo de ideas centrales, hay oración principal, concuerdan las partes de las oraciones están adecuadamente separadas por signos de puntuación, las palabras son apropiadas, se refleja en el párrafo las ideas que tenía que expresar y se tiene correcta la ortografía. Para poder revisar si mi escrito está correctamente, puedo utilizar estas preguntas. Con mucha frecuencia tenemos ideas que expresar, pero generalmente nos pasa que no sabemos cuándo parar o de qué forma seguir. Aquí encontrarás algunos elementos que te van a ayudar. Tenemos pues lo que son los elementos de enlace. Chagoya, ¿nos ayudas? ¿Cuáles? Elementos de enlace. Son partículas o expresiones que hayan a lograr la continuidad. A ver, son partículas o expresiones que ayudan a lograr la continuidad en el enlace de ideas dentro de párrafos o para relacionar unos con otros. Estas son las que indican sucesión de la misma idea. Al principio, el segundo lugar, a continuación por el último. Las que indican limitación, pero no obstante, con todo, sin embargo. Las que indican exclusión, por el contrario, antes bien. Las que indican concesión, derecho a, aunque, si es bien, es cierto que. Las que indican distribución, bien unos, bien otros. Las que indican consecuencia, por lo tanto, pues, luego, por siguiente. Las que indican continuidad, pues bien, ahora bien, además, por otra parte, como decíamos. Ajá, entonces estos enlaces nos van a ayudar a hacer la redacción de nuestro texto, dependiendo de qué queramos dar a conocer, qué queramos interpretar en ese texto. La elaboración de textos en ensayo académico. El ensayo académico es un texto generalmente breve en el cual el autor expone sus ideas. Consiste en la proyección de una idea nueva sobre algo que se creía de sobra conocido. Abre una nueva ventana, lo remueve, lo perturba todo. El discurso argumentativo forma parte de la estructura interna del ensayo, considerando que no aspira a demostrar una tesis y siempre tiene toques originales. Los ensayos son tan diversos que es casi imposible clasificarse, mas sin embargo se puede dividir en dos corrientes. Un ensayo literario es de temas de discusión sobre los mismos y temas de la vida cotidiana,
Y los ensayos no literarios son filosóficos, históricos, científicos y políticos. Un ensayo se puede elaborar bajo la siguiente estructura auxiliar. Vamos a poner lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión sin que se exhiban como tal. Yo no voy a poder en mi ensayo lo que es la palabra introducción, lo que es obviamente desarrollo o lo que es conclusión. Yo voy a empezar a redactar mi introducción, empiezo a redactar mi introducción, sigo con el desarrollo y al final termino con la conclusión, pero estas partes no van marcadas en cuanto yo empiece a leer el texto me voy a dar cuenta que la primera parte me está hablando de una introducción, que ya la segunda parte es un desarrollo y ya obviamente el texto final es la conclusión. Muchas veces que van a estar ahorita en sus materias, les van a pedir que redactar ensayos, entonces hay que tener como esta parte muy importante. El procedimiento es importante que identifiques la importancia y necesidad de la práctica de las reglas ortográficas y las diversas técnicas de redacción de manera continua en todos los tipos de escritos y redacciones que estructures a lo largo de tu formación profesional, y para ello se sugiere como actividad de cierre de este curso que elabores un ensayo sobre un tema de tu carrera y de elección libre. Puedes seleccionar un tema de los presentados en el área de materias de especialidad desarrolladas en este manual. Ok, entonces van a elaborar un ensayo que es la tarea que me van a enviar para el día de mañana. Para elaborar tu ensayo, te sugerimos sigas las siguientes recomendaciones. Identifica ideas principales para una introducción. Realiza un desarrollo con las ideas principales. Conclúyelo formando un escrito coherente con tu desarrollo. Entonces, esa es la tarea para el día de hoy, chicos. ¿Sí lo anotaron? Máximo una cuartilla en su ensayo que van a escribir de tarea. ¿Ok? Vamos con el siguiente tema entonces. El siguiente tema, comprensión e interpretación de textos. La comprensión e interpretación de textos. La comprensión es el proceso de identificar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las que poseen. Para su logro se requiere poseer conocimientos previos sobre lo leído, capacidad para hacer inferencias y el manejo de la sintaxis para la redacción. Complementación de enunciados corresponde a la habilidad para inferir proposiciones que permitan relacionar un contenido complejo con algo familiar y cercano, basado en la experiencia del sujeto. La identificación de silogismos es una habilidad de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Es lo que conocemos como lógica, que trata de establecer las leyes que garantizan que de la verdad de los juicios comparados, las premisas, se puede obtener con garantía de verdad un nuevo juicio verdadero, que sería la conclusión. Identificación de sinónimos y antónimos. Se trata de la habilidad para relacionar la identidad o semejanza del significado entre palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical, así como también interpretar el significado de las palabras y derivar el opuesto, ya sea a nivel de unidades como la palabra o teniendo como base el contexto en que aparecen palabras o ideas, y con ello acrecentar el vocabulario para la redacción de textos. Tipo de textos. Dado que la comunicación entre profesionales de un campo de especialidad se realiza en el lenguaje que conforma una terminología específica de ese campo que utilizan los especialistas para comunicarse entre sí
y que los distingue de otros, nos encontramos con que tienen como fin y objetivo el de informar con precisión, claridad y economía a un receptor que está supuestamente al mismo nivel de comunicación que el emisor y que por lo tanto no tendrá problemas a la hora de descodificar el mensaje. Lectura y comprensión de textos. La actividad 1 es, lea detenidamente la siguiente lectura, subrayando las palabras que no conozcas. Fragmento tomado del texto, Sociología, Orígenes y Objeto de Estudio, S.A. Entonces, 5 minutos. Bueno, van levantando su mano cuando vayan terminando de leer el texto y subrayando las palabras que no conocen. ¿Ok? Todos creo que tienen su texto, su manual abierto. Si alguien no lo puede abrir, solo me indica para yo poder recorrer el cursor y puedan ir leyendo de aquí. Si no tienen el libro ahí, como lo puedan subrayar, anoten las palabras en su cuaderno, las que no conozcan. Entonces, me van levantando, por favor, la mano, concéntrense en hacer su lectura.
Chicos, casi se acaba esta sesión. Hay que volvernos a conectar a una nueva sesión, por favor. Ok, voy a cerrar esta y nos metemos otra vez al mismo link.